Hola mis queridos y mis queridas, les doy la bienvenida el día de hoy. Hoy es una lectura totalmente especial, hoy es San Valentín y vamos a canalizar el día de hoy un mensaje para ustedes. Vamos a canalizar un mensaje para aquellos que presenten cierta situación, cierta, no sé, eventualidad que estés presentando en este momento con tu persona especial. Entonces, nuestros guías espirituales nos van a dar un consejo, una guía, una luz el día de hoy. Bueno, entonces la dinámica es la siguiente. Voy a comenzar signo por signo a hacer una lectura para cada uno de ustedes, pero orientada hacia una luz, un consejo, una orientación, algo que tú quieras esclarecer con relación a tu persona especial y la relación que tienes con él y con ella en este preciso momento. Bueno, voy a comenzar con el signo de Capricornio para el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen los guías espirituales a ustedes el día de hoy. Bueno, la verdad es que ustedes vienen de, no sé, esperando hace mucho tiempo un amor que llegue a la vida de ustedes. No sé, tal vez ya llegó ese amor que ustedes tanto habían estado esperando o esté en camino ese amor. Pero va a ser algo que así como se hizo esperar tanto, esto ya viene en camino para ti, mi querido amigo y amiga. Ha sido una espera bastante larga la tuya, has trabajado mucho, tal vez te has encontrado con personas que no han estado en consonancia contigo, pero el universo, tus guías espirituales te están diciendo que ya llegó el momento. También me están diciendo las cartas a través de los guías espirituales, a través de el tarot egipcio, con esta carta del pensamiento acerca del trabajo que tú has tenido. Mira, esta carta tiene a una persona haciendo una obra de arte, haciendo una esfinge con mucha laboriosidad, perdón, se me traba la palabra. Pero mira, eso es lo que tú has estado haciendo, has estado trabajando en ti mismo, cultivando, creciendo, siendo esa persona que tú tanto quieres que llegue a tu vida, también tú estás haciendo tu trabajo y esta carta me confirma lo que dice la carta de la baraja española. Los sueños saben sobre el futuro, me dicen los angelitos. Bueno, ¿cuál es ese tu sueño ya? Esta carta me está diciendo acerca de que nosotros con nuestras palabras llamamos, no solamente los sueños cuando dormimos, son los sueños que tenemos al estar despiertos. Esa pareja que tú tanto has querido, que tú tanto has añorado, bueno, llámala con tu pensamiento. Esta persona tiene el cabello rubio, tiene el cabello negrito, es alto, es bajito, es morenito, es así, es asá, es una persona espiritual o es una persona muy echada para adelante, es una persona, no sé, escribe, bueno, descríbelo de la manera exacta como tú lo quieres, lo puedes hacer en un papel, hasta puedes hacer un dibujo si tú quieres, pero entonces manifiéstalo todos los días, piénsalo todos los días, llámalo todos los días a esta persona y verás que pronto llega a tu vida. Entre más detalles de esta persona que tú tanto has estado esperando, mucho mejor. Si tú eres una persona que ya tiene una pareja y tu pareja no es eso que tú tanto has querido, que tú tanto has soñado, saliéndonos de libre albedrío, ya porque no podemos cambiar a nadie, solamente cada uno cambia a su ritmo y a su propia voluntad, por mucho que lo presionen, a la larga es la persona la que toma la decisión. Bueno, entonces lo que vas a hacer es orar o meditar por esta persona, bueno, para que esta persona crezca, para que salga adelante, para que sea cada uno de ustedes dos cada vez mejor como personas, ¿ya? Que logren realizar los sueños y proyectos que ustedes tienen. Tienes que llamar las cosas por su nombre, tienes que llamar las cosas por lo que son, bueno, tienes que decretar las cosas, hablar. Acuérdate de que en la Biblia dice que Dios creó el mundo y dijo tal cosa, ¿ya? Y dijo esto, dijo hágase la luz, dijo hágase las aguas. Bueno, él todo lo hizo con la palabra. Y si nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Dios, de nuestro Creador, bueno, también tenemos ese mismo poder. Entonces, ese es el mensaje para ustedes, mis Capricornios, el día de hoy. Ahora vamos con mis queridos y queridas de Acuario. Bueno,
Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Bueno, estas cartas me dicen que tienes que tener en cuenta aquellos problemas y dificultades que a ti se te están presentando en tu relación en este momento. A veces dejamos que cosas pequeñas, pequeñas, sin resolver y pensamos que son nimiedades, pero tal vez para la otra persona o para ti mismo son cosas que realmente importan, son cosas que realmente van haciendo mella en la relación, así como una gotica, gotica, poquito a poco va mellando una piedra hasta después romperla, por muy sólida que sea tu relación con tu persona especial en ese momento. Tienes que prestar atención a los detalles, a esas cosas pequeñas que están sucediendo alrededor de ustedes y resolverlas ya en el momento, bueno, de una manera bastante sabia y bastante amorosa. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio también el día de hoy. Esta es la carta de la resurrección de manera invertida. Esta me está diciendo que tengas mucho cuidado con amigos traicioneros, personas que están alrededor de la relación de ustedes y que la verdad no la ve muy bien por envidia o porque están interesados en alguno de ustedes dos. Bueno, tengan muy en cuenta esto que les estoy diciendo en este momento, que tal vez hay detalles. Analiza ya, analiza, ve la letra pequeñita de la situación, de los gestos, de las actitudes que tienen esas personas que tú sientes como acá adentro en el corazón tuyo, de que esta persona como que le gusta tu pareja especial, como que le gusta tu persona especial. Eso que tú sientes es muy seguramente real, es muy seguramente cierto. No te digo que te vuelvas paranoico o paranoica, una persona tóxica, no, sino que analices ya, te pares, no con cuestiones de sentimientos, no con emociones fuertes en el momento, no, en un momento de calma, de tranquilidad y analices y mires bien cuáles son las actitudes de esa persona que tal vez se está acercando a ustedes o a ti mismo y que tal vez puede ser una persona que esté interesado románticamente ya y que puede estar haciendo mella en la relación de ustedes. Ahora vamos a ver qué nos dice el angelito. Mira, este angelito te dice esclarecerás el enigma. El enigma tiene que ver con esa persona, ¿ah? ¿Ya? O estas personas que te estoy diciendo. Bueno, tú vas a lograr ver la luz, pero tienes que hacerlo con calma, no con paranoia, no con exaltarte, ni ir a formar conjeturas a la ligera, no llegar a conclusiones totalmente a la ligera, no, sino que tiene que ser algo estudiado, algo metódico, con mucha sabiduría y con mucho amor. Entonces, cuando identifiques a esta persona o a estas personas, confronta a estas personas de una manera racional, de una manera bastante respetuosa. Dile que por favor no se inmiscuya en tu relación, que sabes resolver tus problemas y dificultades, que cuando necesites ayuda, bueno, con mucho gusto le pides la ayuda, pero que si no, que por favor no se inmiscuya. Y si esta persona sigue en esa tónica, sigue en esa actitud de inmiscuirse o de tal vez venirte a querer conquistar a ti o a tu persona especial, bueno, ahí sí ya hay que ser tajante y alejar a esa persona definitivamente de la relación de ustedes. Bueno, esa ha sido la lectura, el mensaje para ustedes, mis queridos acuarianos, el día de hoy. Ahora seguimos con mis queridos y queridas de Piscis. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Al parecer hay muchas dudas alrededor de la relación de ustedes. Ustedes tienen que aclarar cosas, definir cosas, tomar decisiones para avanzar. Al parecer la relación de ustedes está algo estancada por esas dudas que ustedes tienen, ya sea tú o tu persona especial. Entonces, este es el momento de hablar y de poner las cartas sobre la mesa. Bueno, esta relación, yo quiero esto de esta relación, tú quieres esto de esta relación, estamos en consonancia, sí o no, podemos llegar a pactos, a acuerdos para poder seguir adelante o definitivamente no, pero este es un momento decisivo para tu relación. No esperes más, no le des más largas al asunto, porque pues están perdiendo tiempo tú, está perdiendo tiempo él, tal vez de disfrutar de una relación totalmente maravillosa con esta persona por no aclarar asuntos, o tal vez de seguir adelante con la vida de ustedes dos. Bueno, ya el tarot egipcio con esta carta del argonauta me está diciendo de alguien de afuera de la relación de ustedes, alguien que está tal vez queriéndose inmiscuir o que tú o tu persona especial están queriendo como involucrar en la relación de ustedes. Entonces tenga mucho cuidado con esto. Ya si la decisión de ustedes, la relación de ustedes es una relación abierta, bueno, eso es ya otro asunto diferente en donde la fidelidad no juega, pero si es una relación convencional,
relacional donde existe solamente una pareja, bueno, y que está por ende, está inherente la fidelidad, te estoy diciendo en este momento que las dudas que se presentan en la relación de ustedes está causado por una tercera persona. Entonces, aclaren esa situación. Sean firmes con lo que tal vez ustedes se han comprometido como pareja, como relación. Y bueno, no jueguen con los sentimientos de los demás, ni tú ni esa persona especial. Bueno, ya saben que hacerle daño a otras personas, a otro ser vivo, a cualquier tipo de creación de este universo, la verdad es que nos trae bastante karma, ¿no? Entonces, venimos a este mundo, sí, a aprender, pero también con sabiduría, mirando de no hacerle daño a los demás al máximo posible, que no sea un daño consciente. A veces lo hacemos de una manera inconsciente, pero cuando ya sabemos, ya conocemos qué es lo que estamos haciendo, entonces dejamos de hacer eso. Bueno, entonces la invitación es a que ustedes se aclaren y que si ustedes quieren seguir con la relación de ustedes, bueno, terceras personas fuera de la vida de ustedes, pero si ustedes ya no quieren estar con su pareja con la que están ahora en este momento, tomen una decisión, ya aclaren esas dudas y bueno, tomen una decisión sabia y con mucho amor y con mucho respeto. Ese angelito me está diciendo crea para dominar tus instintos. Bueno, a veces hay personas que son una tentación para uno, ¿ya? Que de pronto te hacen ojitos o te mandan invitaciones o tienen gestos como muy coquetos, como muy, no sé. Y saben que tú tienes una pareja, que tú tienes una relación en este momento y no les importa esta situación. Bueno, esta carta te está invitando a ti a dominarte, ¿ya? Te está invitando a forjar ese carácter, a afinar ese carácter, a hacerlo duro, firme, como una espada de acero que es tajante y que es firme, y que cuando tú digas no, bueno, sea no, que le pongas el estate quieto tal vez a esta persona que te está haciendo ojitos o que te está queriendo conquistar. Bueno, dile no, yo tengo una pareja, tengo una relación en este momento. Tal vez en una oportunidad futura podamos tener algo, pero cuando yo esté libre, ya no es este momento de venir con estas cuestiones, con estas cosas, porque tengo una relación. Ya si es tu decisión que si quieres tener algo con esta persona que tal vez te está queriendo conquistar a ti, bueno, el consejo es que primero termines lo que tienes antes y después comiences otra relación, porque es muy mal karma para ti o para cualquier persona engañar a otro, ya hacer sufrir a otra persona. Entonces, también esa podría ser una lectura en espejo. Bueno, ese es el mensaje para ustedes que están en una relación o en una pareja de signo Piscis. Ahora vamos con mis queridos y queridas de el signo Aries en este momento. Bueno, mis queridos y mis queridas, al parecer la relación de ustedes va como de capa caída, mis queridos amigos. Tal vez han entrado en una etapa de monotonía, en una etapa que la relación está estancada. Pero bueno, tienen que ustedes tomar una decisión. Tienen que tomar la decisión o de reavivar esa llama de la pasión o terminar la relación. Bueno, si toman la decisión de reavivar la llama de la pasión, la cuestión es hablar, ya, liberarse, sacar de adentro todo aquello que ustedes llevan a favor, en contra de su pareja, pero de una manera respetuosa y bastante amorosa, sin hacerse daño el uno al otro, con mucho respeto para que no se sientan más dañados, más lastimados. Muy seguramente ustedes han vivido situaciones que los han llevado a distanciarse, a separarse, a ya no ser esa pareja maravillosa que siempre han sido. Entonces hablen en este momento porque la relación de ustedes podría tener posibilidades. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Busca un trabajo liberador. Mira, lo que te estoy diciendo, al parecer la relación de ustedes ha tomado un tono como de cárcel, como que se sienten el uno y el otro obligados a estar ahí, pero nadie puede obligar a nadie. Ya sabes que cada uno toma sus propias decisiones y si estás con esta persona en este momento es porque realmente tú lo quieres así, de esa manera. Nadie te ha obligado, nadie te ha dicho que tienes que estar con él o con ella. Entonces, siéntate, analiza bien qué es lo que está sucediendo con tu relación y toma una decisión para que las cosas avancen, porque definitivamente están bastante estancadas. Bueno, el tarot egipcio con la carta de la purificación de manera invertida me está hablando acerca de esto que te estoy diciendo, también me lo está confirmando, acerca del estancamiento de ustedes dos.
Bueno, por aquí llegó Perudinchis a darnos de su buena energía el día de hoy con todo su amor. Esta carta me está hablando acerca de que tu relación necesita un aire nuevo. Otra vez, necesita un aire nuevo. El mensaje es claro, es contundente. Las tres cartas me están hablando de lo mismo. Necesitas un aire nuevo. Necesitas tomar rienda de la relación tuya, tú y tu pareja. Tal vez hay personas involucradas, no te estoy diciendo que haya una infidelidad, sino tal vez personas de su entorno que se han involucrado demasiado en la relación de ustedes y que eso ha hecho mella también para ustedes, ¿ya? Ustedes deben tomar la decisión de poner límites a estas personas y crecer ustedes dos como pareja, como seres individuales también, para que puedan avanzar con la relación de ustedes. Bueno, esa ha sido la lectura, el mensaje de sus guías espirituales para el día de hoy, para ustedes, mis queridos Aries. Bien, vamos con Tauro entonces. Vamos a ver qué me les dice a mis queridos y amigos y amigas de Tauro para el día de hoy, en este especial de amor y amistad, en este especial de San Valentín. Bueno, el amor que tú tienes en este momento es un amor maduro. No importa que lleves tú poco o mucho tiempo con tu persona especial, pero es un amor que ya es maduro. Tal vez sean ustedes las personas maduras o tal vez sea que el amor de ustedes ya lleve bastante tiempo, la relación lleve bastante tiempo. Ese grito te está diciendo que busques un trabajo liberador. Bueno, a pesar de que la relación es muy buena, pero nada es perfecto en este mundo. Hay ciertas cosas que ustedes deben ajustar, muy seguramente relacionado con ciertas actitudes o con ciertas cosas que tal vez ustedes no se quejan o sacan a la luz por no molestar a su persona especial, pero de una manera bastante respetuosa, bastante amorosa se puede hacer. Le puedes decir, mira, yo te quiero mucho, yo te amo mucho, eres lo mejor que tengo en mi vida en este momento, o eres mi sol, mi luna, pero, entonces después va el pero, primero le dices algo bonito, algo súper especial. Esto no solamente funciona para las cuestiones sentimentales, ¿no? También para cuando vas a hablar con otras personas que tengas que hacerle algún reclamo, primero le puedes decir algo positivo y después le dices el pero. Pero mira que no me gusta que tal vez, no sé, que seas como muy desordenado o muy desordenada, o que no me ayudas en esto, que no me ayudas en lo otro. Veamos a ver de la manera cómo lo podemos resolver en conjunto los dos. Entonces, de esta manera lo puedes hacer, no sé, o sea, en la relación de ustedes no hay nada malo, ¿ya? No hay nada malo, solamente lo normal, los problemas y dificultades normales de una pareja que ya está estable. El tarot egipcio también es totalmente maravilloso para ti el día de hoy. Dice la carta de la consumación. Bueno, este es el logro de ustedes después de un trabajo, después de como esa noche oscura del alma de la relación de ustedes. Bueno, en esa situación están ustedes en este preciso instante. Esta carta también me está hablando acerca de personas que están en pareja a su alrededor en este momento y que muy seguramente están necesitando de ustedes, de que ustedes sean luz para esas personas que están pasando por una situación de la que tal vez ustedes ya lograron salir, superar y tener la relación que tienen en este momento. Entonces esta carta también te está invitando a ayudar a otras personas que estén a tu alrededor. Bueno, no a inmiscuirse, ¿no? Sino aquellas personas que pidan o que accedan a que ustedes tal vez los puedan ayudar de una manera bastante sabia y bastante respetuosa y con muchísimo amor. Bueno, sin inmiscuirse en las decisiones fundamentales, no. Simplemente decirles, mira, cuando a mí me sucedió esto, yo hice esto y esto, y tal vez a ti también te podría servir. Bueno, esta ha sido, o sea, la relación de ustedes está hermosa, ya, está bonita, está en una época madura, está en una época totalmente maravillosa, y bueno, vamos para adelante con esa relación. Ahora vamos con mis queridos geminianos y geminianas que están en una relación en este momento. Vamos a ver qué me les dice las cartas el día de hoy. A ustedes, ¿qué consejo me les dan? Bueno, la verdad es que en este momento, al parecer, ustedes están pasando por una época, bueno, un poco difícil en la relación de ustedes. Yo creo que ustedes tienen que ahondar más en la situación que están pasando ahorita. Tal vez hay cosas que se les han pasado, no hay o sea, hay muchas cosas por salir a la luz de la relación de ustedes. Hay mucho por saber, mucho por arreglar. Y esto se logra de qué manera? Hablando,
teniendo mucha paciencia, mucha calma, mucha empatía con tu persona especial, tratar de comprender a ver qué es lo que le está sucediendo a esa persona y por la cual se está mostrando como de una manera a ratos un poco como distante, como egoísta, un poco hasta superficial contigo. Entonces, la manera de solucionar esto es hablar. Debes hablar con tu persona especial de una manera bastante calmada, respetuosa y muy, muy amorosa para que logren ustedes, no sé, llegar al punto de esta situación, porque hay mucho que se tiene que resolver en la situación de ustedes. El angelito me está diciendo, crea para dominar tus instintos. Mira, si en este momento la cuestión es que ustedes como que no pueden hablar sin discutir, entonces escríbanse en una carta al uno al otro también muy respetuosa, muy amorosa, con mucha sabiduría, escríbanse en una carta y manifiéstesen aquello que ustedes quisieran decirse el uno al otro, ya de manera respetuosa. Ya si son cosas más pesadas que hirientes y todo eso, lo pueden hacer también, pero esta carta no se la van a entregar a su persona especial, no, no, no. Esta carta ustedes la van a romper y la van a quemar y van a echar las cenizas y van a transmutar eso. Bueno, van a tratar de ver cuál es el punto de la situación que ustedes están pasando ahora, por qué están discutiendo tanto, cuál es el centro, cuál es el corazón de ese problema que ustedes tienen en este momento. Ya el tarot egipcio me está hablando acerca de la duplicidad en este momento. Bueno, esa carta me está hablando acerca de la parte femenina de ustedes, acerca de la parte femenina de la relación de ustedes. No necesariamente tiene que ser la mujer, la parte femenina, a veces los papeles se cruzan de alguna u otra manera, pero la parte femenina es fundamental en esta cuestión. Tiene que ser con amor, ¿ya? Tiene que ser con amor, con mucho respeto, con mucha paz, con mucha tranquilidad, las conversaciones que ustedes van a tener en este momento. También me habla acerca de la sexualidad de ustedes dos. Tal vez están de capa caída también en este asunto. Si es necesario, busquen un orientador para que también les ayude con esta cuestión de la sexualidad. Si ya definitivamente es falta de pasión, falta de, no sé, de que tal vez los cartuchos se han quemado con ustedes dos, bueno, si ustedes quieren salvar la relación, sean creativos, dense sorpresas el uno al otro, dense un masaje, dense un baño juntos, desen sorpresas, escríbanse carticas, enamórense de nuevos, que verán que la relación puede salir adelante. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos Géminis, el día de hoy, el día de San Valentín. Ahora vamos con mis queridos y mis queridas de Cáncer para este especial del día de hoy. El amor de ustedes es un amor fuerte, es un amor que ha venido de un menos a más. Es una relación que en este momento se muestra bastante firme, bastante firme. Han tenido que pasar muchos problemas, muchas dificultades ustedes dos, pero han llegado a a un buen estadio ya en este preciso momento. El angelito me está diciendo que busquen la armonía cósmica de la relación de ustedes. Ese es el momento de cultivar la vida espiritual de ustedes dos en pareja, en conjunto, para que la relación de ustedes llegue a otro nivel. Bueno, aprovechen este momento de calma para crecer en todos los aspectos de su vida. Hagan proyectos, hagan negocios, planeen cosas para su futuro, porque este es un momento de no sé, los astros se están alineando al favor de ustedes para poder hacer realidad todos los sueños que ustedes puedan tener como relación, como pareja. Entonces, bueno, aprovechen esta firmeza y este amor que tienen en este momento. El tarot egipcio me está diciendo, me está hablando acerca de la relación que ustedes han construido hasta este momento. Ha sido difícil, no ha sido un camino fácil para ustedes y me está diciendo esta carta del tarot egipcio que no es como la cuestión de dormirse en los laureles, ya tampoco se van a volver paranoicos, pero también no es cuestión de dormirse en los laureles, seguir en la misma tónica con respeto, con mucho amor, con mucha sabiduría en la
relación de ustedes hablándose con la verdad. No se duerman en los laureles porque, bueno, las relaciones son cuestiones de todos los días. Es como una plantita, si ya la ves florecida y muy bonita, no es que le vayas a dejar de echar agua ni dejarle de aplicar su abonito, no, es cuestión de algo diario. Y tú ya lo sabes, mi querido amigo y amiga de cáncer, ya has pasado por la situación de los problemas y dificultades, entonces no te duermas en los laureles. Eso es lo que te dice a ti las cartas el día de hoy. Y bueno, vamos para adelante con esta relación porque es una relación que se proyecta bastante hacia el futuro. Ahora vamos con mis queridos y queridas que están consultando este tarot especial el día de hoy, mis queridos de Leo. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas. La cuestión de ustedes, mis queridos amigos y amigas, es problemas de celos, es problemas de muchas inseguridades alrededor de la relación de ustedes. Es una situación que a ustedes los puede llevar a la pérdida de la relación. Si tú eres la persona que estás sufriendo esto ya, esta cuestión de los celos que debe ser algo terrible, algo horrible, entonces habla con tu pareja al respecto, pero de una manera bastante inteligente. No le vas a decir, mira, que es que yo sospecho que tú estás andando con Juanita. No, lo que tú vas a hacer es decirle a tu persona especial, ya con bases, ¿cómo te digo? Con evidencias, toda esta cuestión, vas a confrontar a tu persona especial acerca de lo que tú sabes, de lo que a ti te generan estos celos, bueno, de lo que tú sabes, de lo que tú has visto, y habla con sabiduría con tu persona especial antes de hablar con tu persona acerca de esta situación de los celos que tú sientes. Bueno, vas a orar, vas a meditar y vas a pedir guía a tus guía, orientación a tus guías espirituales para que te lleven a obtener palabras sabias, bueno, palabras sabias y que se sepa la verdad en esta situación que tú estás presentando en este momento. Si es tu persona especial, la de los celos, la de esta situación, bueno, también habla con esta persona y dile, mira, yo estoy siendo fiel contigo, no hay problema, no sé qué más quieres que hagamos, podemos hablar, podemos llegar a conclusiones buenas. Bueno, la cuestión es hablar, hablar ustedes dos. Y si los celos ya es algo enfermizo tuyo, bueno, busca ayuda profesional al respecto, porque si sigues con esta situación de los celos, de celar a tu persona cada nada, que tu persona especial no puede ni siquiera respirar al lado de otra persona, esto ya es algo enfermizo, es algo patológico. Busca ayuda, no es nada, o sea, tú no eres una mala persona, bueno, tal vez estás pasando por ciertas cuestiones de tu vida que te llevan a reaccionar de esta manera. Em, el angelito, perdón, mi gato peludinches anda por aquí. Bueno, este angelito me está diciendo habrá castigo y reconciliación. Bueno, este angelito me está diciendo que la cuestión es que hables, ya, hables. Tal vez tú estás estancado en tus pensamientos, en tus conjeturas, en tal vez lo que te dicen, en lo que te quieren hacer ver, bueno, en lo que tal vez tú has visto. Bueno, habla, habla porque este es el preciso momento de que las cosas se arreglen. Pero este angelito me está anunciando que la relación de ustedes va a seguir de una buena manera. Ya el tarot egipcio me está hablando de que si tú sigues con esta cuestión de los celos o tu persona especial sigue con esta cuestión de los celos y no le ponen solución, no le ponen un estate quieto, bueno, entonces sí va a estallar Troya, entonces sí van a haber lamentaciones, es momento, hay oportunidad todavía de rescatar la relación de ustedes, no esperes más a que las cosas se pongan más feas y que después no haya ningún tipo de resolución para esta situación que están presentando en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos leones y leonas de fuego. Ahora vamos con el signo de Virgo. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, lamentablemente, o sea, las cartas hablan acerca de una infidelidad, hablan acerca de un engaño, hablan de que si tú estás preguntando, de que si tu persona especial te está engañando en este momento, yo te quiero decir que sí, es una persona que te engaña, que no te está hablando con la verdad, es una persona que tal vez eh, ya lleva algún tiempo con esta situación ya del engaño. No, o sea, es una persona que ha jugado al doble, definitivamente y es consciente de lo que está haciendo. No es que digamos que no, que me enredaron o que, bueno,
estas cuestiones que suelen decir las personas que engañan, no, la persona que engaña lo hace conscientemente, sabe lo que está haciendo, sabe que está haciendo daño, pero igual se deja tentar y se deja llevar por ese camino. El angelito te está diciendo en el día de hoy derrotarás la mentira. Bueno, vas a saber absolutamente toda la verdad. Si tienes muchas dudas, si no tienes casi nada de información al respecto de este engaño que te está haciendo tu persona especial, definitivamente lo vas a saber todo. Te vas a enterar de absolutamente todo. Y ya por otro lado, si entre ustedes existen bienes económicos, me está diciendo el tarot egipcio, si entre ustedes existen bienes económicos, bueno, tú vas a salir muy bien librado de esta situación, muy bien librada. Si hay divorcio, separación de sociedad conyugal, vas a salir muy bien librado de esta situación, porque al parecer, bueno, esta relación como que ya no tiene ningún tipo de arreglo. El único arreglo que al parecer tú vas a querer es algo totalmente legal. Bueno. Entonces, mi querido amigo y amiga de Virgo que estás en esta situación, yo te quiero decir, por experiencia personal, sigue adelante. El divorcio es una cuestión que marca nuestras vidas, sí, sí, es definitivo, realmente, pero hay algo más adelante. Bueno, hay tu propia realización especial, hay personas que son maravillosas también, hombres, mujeres que son fieles, que saben ser buenos con uno y que saben llevar una buena relación. El hecho de que esta persona te haya fallado no quiere decir que todo el resto del universo sea de la misma manera, aunque al comienzo cuando uno termina la relación lo ve de esa manera, pero no, yo te quiero decir que no. Pasa este mal trago, sigue adelante con tu vida y verás que hay un nuevo amanecer para ti. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Libra en este momento que preguntan por su relación, que están esperando su orientación, su palabrita de sus guías espirituales para la relación que están viviendo en este momento. Mira, tú eres una persona firme, eres una persona que sabe salir adelante, que sabes guerrearla por tu relación, has luchado, quieres luchar y quieres una relación bonita, bonita, quieres una relación que realmente en la cual tú puedas crecer, no solamente en cuestiones personales, sino también de negocios y de todo, y quieres tener una familia realmente, quieres seguir adelante con la relación que tienes en este momento. Ese angelito te está diciendo no falles a tu palabra. Bueno, tal vez a veces te comprometes a cosas que después no vas a poder cumplir o también contigo mismo. Te está diciendo no falles a la palabra que haces contigo. Bueno, si tú tal vez tienes la tendencia a ser como muy disperso con relación a tu vida amorosa, este angelito te está diciendo, bueno, ya llegó el momento de centrarte, ya llegó el momento de echar raíces en algún lugar para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando en general en tu vida. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy. El tarot egipcio me está diciendo el día de hoy que tengas mucho cuidado con cuestiones inesperadas, ¿ya? Bueno, al parecer tienes que tener cuidado con tu persona especial, te está diciendo el tarot egipcio en este momento. A pesar de que tú eres firme y de que quieres algo bueno con tu persona especial, con la que tienes en este momento, y has tomado la decisión de darle otro vuelco a tu vida en cuestión de tus relaciones, tal vez tu persona especial no lo ve de la misma manera. Tal vez es una persona que está mirando para otro lado y no le interesa ser como muy fiel en este momento. Entonces, te están diciendo que tengas cuidado en el momento de entregar tu corazón, no vaya a ser que te lo vayan a romper, mi querida amiga de Libra en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis librianos y librianas. Ahora vamos con mis escorpiones y mis escorpionas el día de hoy. Bueno, con respecto a tu amor, bien. Con respecto a tu amor, wow. Con respecto a tu amor, vienes como de un renacer, de un nuevo renacer, así como el ave fénix nació de sus cenizas. Bueno, al parecer tú vienes así, de esta manera, con relación a este amor. Tal vez han pasado ustedes por muchos problemas y dificultades, pero tomaron la decisión de hacer un borrón y cuenta nueva, y esto se está dando de una manera bastante satisfactoria para ti y para tu pareja. Bueno,
este angelito también me está diciendo en este momento que no olvides eso, que no es que te vayas a volver paranoico o histérico o histórica con tu persona, pero que no olviden de dónde vienen ustedes para que no vuelvan a caer en esa misma situación, para que no vuelvan a su pasado, para que no vuelvan a enfrentar esto como tan feo que tal vez ustedes vivieron en algún momento con sus parejas y que al parecer como que no iban a salir, bueno, que no vayan a volver allá, ni tú ni tu persona especial. Problemas y dificultades como cualquier relación, como cualquier sociedad que se pueda tener, como cualquier interacción entre personas que haya allá, siempre hay problemas, dificultades, cosas por limar, porque igual todos somos diferentes y bueno, y esto hace la variedad, hace lo bonito en el mundo, en el planeta y en las relaciones. Bueno, esto es el consejo para ustedes el día de hoy. Deben tener mucho cuidado con personas de su entorno que envidian el momento que ustedes están viviendo en este momento. Busquen en YouTube, en Google, rituales para protección para ustedes. El vaso de agua debajo de la cama, que el limoncito, que las piedritas, que baños dulces, que baños amargos. Bueno, utilicen las herramientas que Madre Tierra les da para protegerse. Y ustedes tienen mucha capacidad para esta cuestión intuitiva, lo que a ti te llame, lo que a ti como que lo que a ti te sientas bien, bien, que te sientas en paz y en calma, eso es para ti, mi querido amigo y amiga de Escorpio en este momento. Vamos para adelante, los felicito, les mando muchas bendiciones y vamos para adelante con esta relación bonita. Bueno, y ahora vamos por último para mis queridos y queridas amigas de Sagitario en este día súper especial de San Valentín. Bueno, al parecer, mis queridos y queridas de Sagitario, en el día de hoy la relación de ustedes está así como demasiado turbulenta, con demasiados celos, es una relación que la verdad no les está trayendo paz y tranquilidad a ustedes, no, al contrario, es una relación que está dándole a ustedes muchos dolores de cabeza. Sus guías espirituales les están diciendo en este instante que frenen eso, que frenen esa situación, que frenen esta cuestión de los celos y de las inseguridades entre ustedes dos, ya sea tuyo o de tu persona especial, tienen que frenar con eso ya, ya mismo, porque si no, esto se les va a convertir a ustedes en una cárcel. Y ese angelito me está diciendo, busca un trabajo liberador. Bueno, busquen la manera de canalizar esas cuestiones, ya, de canalizar esta situación. Y si ustedes ven que esta relación se ha convertido para ustedes prácticamente en una cárcel, en una obligación, de la cual ustedes, no sé, ya les da como cartera, como que les da, a pesar de que no pueden dejar a esta persona, les da cartera y que no pueden, bueno, hablen, inténtenlo con todas las fuerzas de su corazón. Si ustedes quieren, aman a esta persona, inténtenlo con todas las fuerzas de su corazón. Pero si ustedes definitivamente ven que esto ya no tiene pies ni cabeza y que se ha vuelto un infierno total, un reclamo por aquí, reclamo por allá, que ya no se puede, bueno, tomen la firme decisión de hacer un cierre con esta situación, de hacer un cierre, un quiebre y sanar sus corazones, bueno, de tomar distancia, porque si se están haciendo daño, lo mejor es tomar distancia para ver las cosas de una manera más sabia, el panorama mejor y a ver si se pueden volver a juntar después de algún tiempo que ya ustedes estén en otra situación. Bueno, esta carta del tarot egipcio me habla acerca de los obstáculos que tienen ustedes en este momento para llevar de una manera bastante armoniosa la relación de ustedes. Bueno, si yo digo que el amor es la fuerza más poderosa del mundo, y que puede saltar cualquier cosa, cualquier situación, bueno, pero también el amor a veces no es suficiente en una pareja, a veces no es suficiente que se quieran o que se amen, el entorno también influye muchísimo en la relación, en las decisiones que toman, en las actitudes que toman, también influye muchísimo. Pongan límites en las personas de su entorno que respeten la relación de ustedes, que ustedes quieren seguir adelante, si es lo que ustedes quieren, y pongan límites a estas personas. Si ya definitivamente ven que la relación no tiene un futuro, que se ha convertido en un infierno para ustedes, bueno, déjense de una manera bastante sabia, amorosa y con muchísimo respeto, con muchísimo amor. Bueno, ese ha sido el mensaje para ustedes el día de hoy. Los invito también a mirar su signo ascendente para que completen esta lectura y bueno, ahí
Les dejo todo esto con muchísimo amor, con muchísimo cariño de parte de sus guías espirituales canalizados a través de las cartas el día de hoy, el día de San Valentín. Mucha luz, mucho amor y bueno, nos vemos en nuestros horóscopos diarios.